Ay, video. Amigos de Charlas de Leyendas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ustedes perdonan el retraso, pero esta lluvia repentina y nos atrapa de vez en cuando a nosotros en el tránsito. Y bueno, pues nos agarró en el tránsito. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un personaje por demás interesante. En específico estaremos hablando de don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y bueno, para hablar de este personaje, obviamente hay que hablar primero de la parte que correspondería a la historiografía. Y la historiografía nos dice el estudio de la historia a través de la escritura, llevar esta parte de la historia. Sin embargo, gran parte de la historia nacional va a estar encaminada específicamente o basada en el oficialismo, va a estar basado en un libro realizado por Vicente Riva Palacio, y este libro que se llama México a través de los siglos. Y bueno, de este libro tenemos este resultado de creencias que se tiene. Hablábamos, por ejemplo, de que en charlas anteriores hemos hablado de Agustín Iturbide, hemos hablado de Antonio López de Santana, que hablando de estos personajes, obviamente estamos hablando de una sublimación por parte del odio hacia estos personajes. ¿Y por qué? Porque va derivado precisamente de esta parte que se va a reescribir de la historia. El padre de esta historiografía, o que lo que diríamos actualmente de lo que se conoce como el oficialismo o la versión oficial de la historia, curiosamente va a ser un personaje que va a ser castigado por esta misma historiografía. Y este personaje va a ser Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, a pesar de que él no es el que encarga que se escriba o se reescriba la historia de México, sobre todo la parte correspondiente al siglo XIX, él sí va a ser la persona que al final de cuentas va a estar encaminada a tratar de buscar esa estabilidad o ese sincretismo con lo que son las nuevas tendencias de la historia nacional. Y bueno, dentro de estas expectativas, déjenme quitar o desconectar aquí al Wi-Fi y la conexión de datos del teléfono que me está dando muchos timbrazos. Ya estamos ahí. Bueno, entonces les decía, entonces Porfirio Díaz va a ser este personaje que le va a dar esencia a lo que es la actual historia, esta parte de la historia oficial. Sin embargo, va a ser castigado por esta propia historia oficial. Y bueno, Porfirio Díaz, como lo menciona el título, estamos hablando de un héroe que ha sido olvidado o que ha sido contrariamente recordado como un perfecto antihéroe. Es básicamente porque se va a perpetuar en el poder durante más de 31 años, para ser exactos 33 años. Sin embargo, parece que está olvidada la parte esencial de su historia. Porfirio Díaz, él nace en Oaxaca, especialmente en la zona de Ixtlán, Oaxaca. Sin embargo, él va a nacer de un padre criollo y de una madre que va a tener, Petrona Mori, que va a tener ascendencia mixteca, sangre mixteca. Por ejemplo, hay que hablar que también esta parte contraria que se va a dar tanto contra Juárez, o que se va a dar de Juárez en contra de Porfirio Díaz, es precisamente derivado de cuestiones más que políticas, cuestiones étnicas. En Oaxaca siempre han estado muy peleadas lo que son las partes zapotecas de las partes mixtecas. A pesar de que Porfirio Díaz nace en los valles en Oaxaca, él literalmente, parte de su sangre pues va a tener esta ascendencia mixteca, contraria a la zapoteca de Benito Juárez. Sin embargo, vamos a ver que Porfirio Díaz nace de una familia relativamente, él lo menciona como una familia pobre. Sin embargo, es una familia relativamente acomodada. Su papá, al final de cuentas, va a estar encargado y administrando algunas minas y algunas haciendas, de la hacienda de los 5 caballeros, y donde Porfirio Díaz va a ser el sexto de 7 hijos que se van a tener. El papá de Porfirio Díaz, él va a casarse con doña Petrona, la mamá de Porfirio Díaz, para 1808.
Sin embargo, es hasta 1819 cuando nace el primer hijo de esta familia. De ahí van a seguir naciendo hijos hasta llegar al sexto hijo, que es Porfirio Díaz, y el último hijo de esta familia va a ser Félix Díaz. Importante porque Félix Díaz, al final de cuentas, va a ser un enlace y va a ser una parte fundamental en las victorias de Porfirio Díaz. Sin embargo, Porfirio Díaz, él va a tener sus primeros estudios gracias a su padrino de bautizo. El padrino de bautizo, el señor Gutiérrez, va de alguna u otra forma, va a poderlo incorporar a lo que es el Seminario Tridentino de Oaxaca. Las primeras instrucciones que va a tener Porfirio Díaz las va a tener específicamente en lo que estamos hablando, un seminario. Él, a final de cuentas, va a tener esa parte de educación. Sin embargo, para 1843, él va a ingresar nuevamente ya en la parte superior de lo que sería este seminario, donde va a estudiar gramática, va a estudiar obviamente historia y va a estudiar algunas letras y filosofía. Sin embargo, a él le va a tocar, cuando está terminando esta educación de 3 años que va a tener en este seminario, va a incorporarse a él. 1846, estamos hablando de que en ese momento se está viviendo lo que es la invasión del ejército norteamericano a territorio nacional. El primer acto que va a tener, la primera participación que va a tener Porfirio Díaz dentro de las Fuerzas Armadas de México, la va a tener curiosamente en ese deseo de incorporarse a las Fuerzas Armadas. Él va a pedirle, en este caso, él después de salir del seminario va a estudiar latín. Él, de hecho, a través de Marcos Pérez, que es su profesor, va a tener esta formación latinista, esta formación romanista, que le va a servir más adelante. Pero esta formación romanista como él es un estudiante distinguido, lo va a hacer muy allegado a Marcos Pérez, quien a su vez era muy amigo de el gobernador de Oaxaca en aquella época, en 1946, y que va a escuchar los oídos de este grupo de muchachos que quieren incorporarse al ejército mexicano, y lo va a proponer a que se unan a esta milicia directamente con el gobernador. Ellos personalmente van a asistir con el gobernador. Porfirio Díaz va a tener una entrevista personalísima con el gobernador, y este gobernador en ese momento es nada más y nada menos que Benito Juárez. A partir de ese momento, él va a tener ya el primer contacto con este Benito Juárez. Sin embargo, se da cuenta que, por ejemplo, Marcos Pérez es muy amigo de Benito Juárez, y en una ocasión, en estas juntas que van a tener para incorporarse al ejército, los va a estar escuchando perfectamente cómo hablan de libertades, cómo hablan de derechos humanos, cuestiones que no se hablaban específicamente dentro del seminario. Estas ideas van a permear sobre todo en la imagen de Porfirio Díaz, y a pesar de que se forma el regimiento de San Clemente, que es donde van a incorporar a este grupo, este regimiento jamás entra a batalla. La batalla es muy rápida, es una guerra literalmente que va a durar muy poco. El ejército mexicano va a terminar perdiendo la batalla, y este grupo de jóvenes no van a poderse incorporar a la batalla o al ejército activo en ese momento. Sin embargo, sí van a lograr que Porfirio Díaz tome la decisión de salirse ya de los estudios del seminario, porque su padrino, ya en ese momento, de apellido Gutiérrez, ya era el obispo de la Verde Antequera, era el obispo de Oaxaca. Y por eso le van de alguna u otra forma a retirar la ayuda económica a Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz, él nace en el 30, pero para 1833 su papá se soltó una gran peste en lo que fue un cólera que se desató en la zona de Oaxaca, y esta enfermedad va a cobrar con la vida de su papá. Entonces Porfirio Díaz, desde los 3 años, literalmente
su familia quedó en el abandono por parte del padre, por lo cual ellos desde muy jóvenes tuvieron que trabajar. Sus hermanas se dedicaban a hacer pasteles, se dedicaban a hacer costuras. Su mamá, doña Petrona, tuvo la osadía de sembrar nopales. ¿Por qué? Porque en el nopal se da un pequeño animalito, un animalito que durante la época colonial fue muy importante, la grana cochinilla. Entonces, este animalito era usado para la pigmentación de las telas. Y bueno, derivado de eso es que van a incorporar a Porfirio Díaz. Es que, bueno, a pesar de esa formación que tenía su mamá de economía, y a pesar de todo eso, sí se la estaban viendo negras. Sin embargo, Porfirio Díaz, rápidamente, a los 2 años, estamos hablando de que ya para 1848, él ya era profesor de la escuela de la escuela de Derecho de Oaxaca, porque Porfirio Díaz, después de escuchar a Benito Juárez, él se va a enfocar a estudiar la carrera de las leyes. Si no lo sabían, Porfirio Díaz no solamente fue general del ejército, sino también él se incorporó a estudiar leyes, y al final él se convirtió en abogado especializado en lo que fue el derecho romano. ¿Por qué? Por la formación que tenía romanista, que había aprendido de Marcos Pérez. Bueno, derivado también de este romanismo que va a tener Porfirio Díaz y que va a tomar la carrera de las leyes, es que para cuando surge el último gobierno Antonio López Santana para 1853, él se va a incorporar específicamente a las órdenes de Juan Álvarez. Juan Álvarez es aquel que va a proclamar el plan de Ayutla, con el cual se pretende derrocar a Antonio López de Santana. Bueno, Porfirio Díaz ahí es donde va a tener lo que son sus primeras batallas, o su primera batalla que va a tener Porfirio Díaz es específicamente cuando él se va a enfrentar a lo que es el ejército santanista, y va a empezar a propinarles derrotas, obviamente ayudado dentro del ejército de Juan Álvarez. Una vez que se derroca a Juan Álvarez para 1855, Porfirio Díaz va a recibir condecoraciones por parte del gobierno juarista por sus gran esfuerzos y por su gran trayectoria dentro de estas primeras batallas que va a tener en contra de ellos. Posteriormente, para 1857, va a surgir lo que se conoce, realmente fue para 1858, es cuando se surgen estas batallas o esta guerra que se va a considerar como la Guerra de los 3 Años, donde le va a tocar a combatir a Porfirio Díaz a generales del tamaño de Tomás Mejía o de Miguel Miramón, donde al final de cuentas él va a pertenecer igual a las partes que corresponde a los ejércitos de Jesús González Ortega, y va a propinar derrotas. De hecho, él va a participar en la batalla de Calpulalpan, donde se va a acabar la Guerra de los 3 Años para 1861. Con lo cual, él va a lograr bastante reconocimiento. Dentro de los reconocimientos que va a obtener Porfirio Díaz en aquella época, va a lograr que en lo que es en el estado de Oaxaca, él sea electo, o sea propuesto como diputado, y va a convertirse en diputado cuando Benito Juárez, de alguna u otra manera, ya está plasmado en el poder, aunque sea de manera todavía en guerra, y él va a ser testigo como Juárez va a incorporar su primera presidencia de la República. Sin embargo, Porfirio Díaz, él va a pretender de alguna u otra manera puestos mayores, y va a empezar a ser relegado. Sin embargo, gran parte estamos hablando de que también a Porfirio Díaz le va a tocar pelear con Juan Nepomuceno Almonte, este personaje que va a ser recordado como el hijo de José María Morelos, y un personaje muy interesante, Juan Nepomuceno, porque Juan Nepomuceno es tildado como un traidor, porque es el que va a traer a Maximiliano. Sin embargo, era una práctica que se acostumbraba en aquella época, además
de que al final de cuentas él veía que por el lado de los liberales había un autoritarismo, había una que ponían en riesgo la seguridad nacional, porque los liberales tenían una gran pasión por hacer negocios y tender redes económicas con los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, estas diferencias que va a tener con estas personas tiene que ver, por ejemplo, que cuando llegan, obviamente, los ejércitos de Francia, de España y de Inglaterra, a él le va a tocar ver las negociaciones que va a tener Manuel Doblado como secretario de Relaciones Exteriores con estos tres ejércitos, con los ejércitos, bueno, con estas tres expediciones, con la expedición del general Prim, la expedición de Russell por parte de Inglaterra y obviamente por parte de Francia del conde de Lorenzés. Sin embargo, ya sabemos la historia por parte del Segundo Imperio, que los franceses, ellos veían de alguna u otra manera oportuno controlar el expansionismo de Estados Unidos y la creciente nación norteamericana, sus políticas sobre todo, y van a quedarse, van a invadir lo que es territorio mexicano. Sin embargo, la persona que les va a terminar haciendo frente, sobre todo en la zona de Veracruz, va a ser Porfirio Díaz. Posteriormente va a recibir instrucciones por parte del gobierno de Benito Juárez de que se alíen los ejércitos y hagan una especie de frente común en contra de estos ejércitos de Lorenzés en la batalla del 5 de mayo de 1862. Es una batalla donde a Porfirio Díaz le va a tocar defender el ala izquierda de la ciudad y van a terminar, como todos sabemos, van a terminar venciendo a esta avanzada de 5,000 hombres de franceses, van a terminar venciéndolos, y el encargado, el héroe o la persona encargada de darles la persecución a estas fuerzas francesas es nada más y nada menos que Porfirio Díaz, el cual va a hacer la persecución. Obviamente por orden de Ignacio Zaragoza, va a llegar única y exclusivamente hasta la zona de Orizaba, donde van a llevar al cabo hasta ahí se va a llevar a cabo la persecución. Pero bueno, en este caso estamos viendo a un Porfirio Díaz que, lejos de ser un antihéroe, se ha comportado como todo un republicano y un serio defensor de las garantías nacionales. De hecho, posteriormente a la batalla del 5 de mayo de 1862, va a haber una junta que se va a llevar a cabo dentro de la Ciudad de México, donde va a ser citado en este caso a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Benito Juárez le va a preguntar abiertamente qué es lo que él como soldado pretende hacer a través de incorporarse al Ejército Nacional. Y lo que él va a pedir es, la única forma es defender la República Mexicana, defender las instituciones y de ser posible, si se le dan nombres, volverle a restablecer el orden a la República Mexicana. La respuesta le encanta a Benito Juárez, y Benito Juárez literalmente lo va a convertir en general de división para junio de 1865 ya, lo va a hacer general de división, y además le va a poner a su cargo y va a convertirse realmente en jefe político o defensor del Ejército de Oriente. A él le va a tocar hacer la defensa de la segunda defensa de Puebla. Desafortunadamente, por órdenes del alto mando, es que el ejército se va a retirar. Van a existir todavía algunos reductos, sobre todo cuando acaece la muerte o nos viene la muerte de Ignacio Comonfort en la parte oriental del territorio nacional. Es cuando a Porfirio Díaz se le va a dar esa parte. De hecho, él va a ser de alguna u otra forma general de división, que va a estar a cargo de las defensas de los estados de Veracruz, de los estados de Querétaro, de Tlaxcala y de Oaxaca. Sin embargo, Porfirio Díaz va a intentar una reconquista de lo que es Oaxaca, le va a poner sitio a la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, no va a poderlo llevar a cabo. Es una derrota que va a sufrir Porfirio Díaz,
Sin embargo, vamos a ver que Porfirio Díaz años después regresará a Oaxaca y volverá a tomar la ciudad de Oaxaca, y al tomar la ciudad de Oaxaca, él se va a convertir ya en gobernador interino de Oaxaca, de la Verde Antequera. Bueno, hasta ahí tenemos a un Porfirio Díaz, como les repito, distinguido por cuanto a su actuación militar. Bueno, Porfirio Díaz también va a dedicarse junto con Juan Álvarez a defender este territorio nacional, y va a tener obviamente grandes tomas. Por ejemplo, después de él ya de haber tomado Oaxaca y haberse declarado gobernador interino de Oaxaca, es cuando el 2 de abril ya de 1867, él va a hacer la captura de la ciudad de Puebla, en lo que sería la memorable batalla del 2 de abril de 1867. Y bueno, para el 15 de junio de 1867 ya estamos hablando de que Maximiliano de Habsburgo ya había sido tomado prisionero, ya la ciudad de Querétaro había caído el 15 de mayo. Sin embargo, derivado de que todavía Leonardo Márquez se mantenía en pie de lucha, es que todavía se va a enfrentar a las fuerzas de Porfirio Díaz, donde se va a ser derrotado en la Ciudad de México Leonardo Márquez, el cual va a terminar huyendo a Veracruz. Posteriormente va a ser sitiado en Veracruz, Porfirio Díaz va a atender esa parte de esa batalla, y van a obligar que el último reducto de los conservadores o de los imperialistas, más bien dicho, sea que el de parte de Leonardo Márquez sea vencido, y Leonardo Márquez termine literalmente ya exiliándose primeramente a Cuba y después a Estados Unidos, donde terminaría su vida hasta ya entrado el siglo XX. Pero bueno, esa es por una parte. Sin embargo, estamos hablando de que ya estamos hablando de 1867, ya estamos viendo a un Porfirio Díaz que políticamente va creciendo. Inclusive, Benito Juárez, hay una carta que le manda a su secretario, que en este caso es Sebastián Lerdo de Tejada, donde dice que se le presta atención a Porfirio Díaz, que es un hombre gallardo, que es un fiel defensor de las instituciones mexicanas, y que se le dé las mejores atenciones. Pero bueno, entonces Porfirio Díaz, ya como gobernador interino, va a haber una elección en lo que es el estado ya de Oaxaca, y va a ganar la gobernatura. Va a ser destacado en la parte de Oaxaca, porque de ahí va a empezar a dar lo que son las primeras infraestructuras para que se convierta el istmo de Tehuantepec, y que posteriormente, ya durante su gobierno como presidente de la República, se va a ver beneficiado. Ahora bien, como yo les decía, al final de cuentas, eso es, vamos a hablar, hasta esa parte estamos hablando de el Porfirio Díaz militar. Ahorita vamos a regresar otra vez a la parte de Porfirio Díaz militar, pero antes de eso, vamos a entrar a lo que es al Porfirio Díaz, que tiene que ver una injerencia en su vida personal. Bueno, obviamente estamos hablando de que Porfirio Díaz, él va de alguna u otra manera, va a tener grandes relaciones, sobre todo con su familia. Su tercera hermana va a tener una hija. Su primera hermana, sus primeros dos hijos van a fallecer. Sin embargo, ella va a estar tratar de hacer su vida así. Su segunda esposa prontamente queda viuda, su segunda hermana queda viuda, y su tercera hermana va a dar a luz a su primogénita, que va a llevar el nombre de Delfina Ortega Díaz. ¿Por qué es importante Delfina Ortega? Porque al final de cuentas Delfina Ortega se va a convertir, o se convirtió más bien, en la esposa de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a intentar buscar una dispensa por parte de la iglesia para poder contraer matrimonio con su sobrina. Sin embargo, no se le va a conceder sino hasta 1880, y de hecho se le va a conceder ya en estricto ya en el hecho de muerte de Delfina. Es que se le va a permitir a Delfina, para que no muera fuera de la iglesia, es que se le va a permitir que se case con su tío. Sin embargo, también derivado de esta relación
que es tan estrecha que va a tener, tan carnal que tiene con Delfina, pues es hija de su hermana, es que va a pedir también una dispensa, sobre todo al jefe de la Suprema Corte de Justicia, que en aquel momento es Sebastián Lerdo de Tejada, para que pueda él contraer nupcias con la sobrina. Sin embargo, esta dispensa va a tardar un par de años en dársele, pero sí se le otorga, y él va a estar casado con su sobrina por el civil, casi durante toda su vida. Los primeros hijos de Porfirio Díaz tampoco va a tener la misma suerte que su primera hermana, porque su primer hijo va a fallecer. Posteriormente va a tener con Delfina un par de hijos gemelos, los cuales tampoco van a sobrevivir el primer año. De hecho, Delfina Ortega pensaba que, derivado de esta relación tan estrecha y de esta relación incestuosa que estaba llevando con su tío, es que era una especie de castigo divino por el cual no se le permitía tener que sus hijos sobrevivieran. Sin embargo, lo que sería en su tercer embarazo, que sería el cuarto hijo de Porfirio Díaz, es que sí se va a lograr, y es este personaje va a llegar inclusive todavía a vivir hasta ya mediados del siglo XX, que iba a llevar por nombre el nombre de Porfirio Díaz Ortega. Y bueno, a la muerte de esta Delfina Ortega, es que Porfirio Díaz se le va a dar un gran auge a lo que es el Panteón del Tepeyac. El Panteón del Tepeyac, hay que hacer como nota especial, estamos hablando de que es un panteón que literalmente ya, a pesar de que surge como camposanto y surge como un panteón que está muy innovador porque está en una montaña que no se puede inundar, obviamente, sin embargo, como estaba literalmente fuera de la ciudad, no había manera de darle un auge. Sin embargo, a la muerte de doña Delfina Ortega, es que este panteón, para 1880, es que se le va a dar un auge a este panteón, y se va a convertir de alguna u otra manera en un panteón de personajes ricos, derivado a que ahí van a reposar los restos de lo que es Delfina Ortega, inclusive una hija de Porfirio Díaz está enterrada ahí, además de que también va a estar enterrada, obviamente, a personajes como Dolores Tosta y el propio Antonio López de Santana. Pero bueno, sin embargo, a la muerte de Delfina, Porfirio Díaz pronto encontraría vamos a decirle un descanso a su alma, porque va a conocer a una mujer, hija de un compañero de él de la escuela de Derecho, de la escuela de Derecho Romano, que es la hija de Matías Romero, la cual va a contraer matrimonio con Porfirio Díaz, y que inclusive Carmelita lo va a acompañar en el exilio ya para 1911. Sin embargo, bueno, eso es por la parte de Carmelita. Pero vamos a regresar otra vez a la parte militar, antes de volver a entrar a la parte personal de Porfirio Díaz. Estamos hablando de que para 1872, Porfirio Díaz, ya como gobernador de Oaxaca, alberga la esperanza de convertirse en presidente de la República Mexicana, y va a contender en contra de Benito Juárez. Sin embargo, las elecciones no le van a ser propicias a Porfirio Díaz, y va a perderlas casi a una escala del 3-1. Porque mientras Benito Juárez obtuvo más de 2.400 votos, Porfirio Díaz única y exclusivamente obtiene 744 votos. Él, muy entristecido, se regresa a su hacienda. Sin embargo, en este regreso a su hacienda, él va a regresar a una hacienda que le es regalada por el propio gobierno en virtud de los méritos que había hecho durante la intervención francesa, que es una hacienda que se encuentra en Oaxaca y que se conoce como la hacienda de la Noria. Allí en la Noria, lo que va a hacer Porfirio Díaz, va a dar su primer golpe de estado, o intentar su primer golpe de estado, su primer levantamiento, en lo que se conoce como el Plan de la Noria. Dentro de este plan, él va a intentar a buscar adeptos en contra de Benito Juárez. Sin embargo, estos adeptos
prontamente van a estar abandonando a Porfirio Díaz y además estos adeptos que va a tener, va a empezar a tenerlos por parte de las clases altas. Dentro de estas clases altas, él va a buscar de alguna forma relacionarse con el jefe político de Tepic. Él va directamente al cantón de Tepic, a la que sería actualmente Tepic Nayarit, y va a entablar comunicación con el general de aquella época. Hay que ver que este Porfirio Díaz, él todavía conservaba las talegas y los rangos como general de división del ejército de Oriente, pero él va a buscar esta afinidad con el ejército de Occidente. Sin embargo, él cuando llega a lo que es a la zona de Tepic, se va bueno, va a recibir una carta, su compadre y su secretario particular y gran amigo que se había hecho, que de hecho era por parte del bando conservador y que durante la guerra de los 3 años fueron enemigos, pero que durante la guerra de la intervención francesa van a inclusive a ser compadres, a Manuel González. Manuel González, que sería llamado también el manco de González, porque al final de cuentas también perdió un brazo, y es casualmente él va a perder el brazo dentro de uno de estos levantamientos que va a tener Porfirio Díaz. Pero bueno, estamos hablando del plan de la Noria. Sin embargo, cuando Manuel González recibe una carta, la carta que recibe viene de Félix Díaz. Félix Díaz está comunicando a su hermano Porfirio Díaz que específicamente él acaba de estar perdiendo las batallas, que inclusive lo pone muy textualmente. ¿Sabes qué, Porfirio? El indio nos va a ganar, nos va a aplastar el indio, hay que buscar la otra manera porque estamos en gran peligro de que nuestro movimiento fracase. De hecho, el movimiento estaba fracasado. Sin embargo, él cuando llega a Tepic va a escuchar que los cañones de la plaza están activados, que están dándose cañonazos. Esto le va a llamar la atención y va a preguntar directamente qué es lo que está pasando. Pues bueno, lo que está pasando en ese momento es que se acaba de dar la noticia en Tepic que el presidente Benito Juárez acababa de morir. Y bueno, uno de los principales aspectos que estaba manejando en ese momento Porfirio Díaz en el plan de la Noria era precisamente el absolutismo y el enviciamiento de los poderes de la Unión por parte de los liberales. ¿A qué me refiero? Porque decía que la oposición que se encontraba en el Congreso y sobre todo en la Suprema Corte de Justicia había sido comprada por los liberales y estaban gobernando de una manera absolutista y que estaban haciendo leyes. Obviamente por Benito Juárez, albergado en el artículo 128 de la Constitución de 1857, es que estaba usándolo como justificación para haber declarado una presidencia de manera indeterminada. Sin embargo, derivado de esto es que se levanta este plan de la Noria. Plan de la Noria que a la muerte, obviamente, de Benito Juárez, el plan de Porfirio Díaz quedaba sin efecto, porque su base principal era precisamente esa, el hecho de decir que enarbolar las ideas es la frase que se va a usar posteriormente en contra de Porfirio Díaz, porque ahí se estrena esta frase, la frase de sufragio efectivo, no reelección, la enarbola Porfirio Díaz dentro del plan de la Noria. Pero al morir, como les digo, Benito Juárez, se queda sin efecto el plan, por lo cual se tiene que regresar Porfirio Díaz a su hacienda de la Noria completamente vencido porque su plan quedó sin efecto. Pero bueno, de 1872 a 1874 hay un desvanecimiento de Porfirio Díaz. Se dice que en esta época es cuando Porfirio Díaz va a tener una serie de amantes y de mujeres que van a acompañar parte de su historia. Ya se decía inclusive que de Porfirio Díaz que durante lo que fue la intervención francesa, él había conocido a una mujer de apellido Quiñones, la cual Guadalupe Quiñones había sido su amante, y que él, cuando estaba en el fulgor de las batallas o estando peleando específicamente con los franceses, él había procreado una hija que va a vivir con Porfirio Díaz hasta 1879.
esta mujer, la vamos a recordar nosotros como la hija consentida de Porfirio Díaz. Es Amadita Díaz Quiñones. Sin embargo, esta mujer, esta hija de Porfirio Díaz, va a ser aceptada dentro del matrimonio con Carmelita Romero y va a cuidarla como si fuera una hija propia. De hecho, cuando, por ejemplo, uno ve algunos cuadros sobre todo si uno ve lo que es el cuadro de este Diego Rivera, de una noche, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, es donde uno va a ver en la parte central como dos damas van acompañadas, una vestida de naranja y una vestida de azul. Las dos mujeres lucen de la misma edad y estamos hablando de que es Carmelita Romero acompañada de Amadita Díaz, la hija favorita. Pero bueno, entonces vamos a tener esta parte que va a vivir este Porfirio Díaz. Sin embargo, en 1874, él, sin perder estos sueños de la presidencia de la República, es que él va a solicitar, va a ser llamado, van a haber unas elecciones a la diputación del estado de Oaxaca, y va a ganarlas. Él se va a convertir nuevamente en diputado federal por parte de Oaxaca. Sin embargo, cuando este Benito Juárez muere, el que sube a la presidencia de la República de manera interina es Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, Sebastián Lerdo de Tejada, para 1874, él pretende convertirse en presidente electo o en presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y va a competir por la presidencia. Esto no le va a agradar en absoluto a Porfirio Díaz y es donde él ve la oportunidad de volver a competir por la presidencia de la República Mexicana. Y bueno, en la competencia que va a tener por la presidencia de la República Mexicana es que al final van a declararse unas elecciones sumamente fraudulentas. ¿Por qué? Porque este Lerdo de Tejada, después de que muere este Benito Juárez, en 1874 específicamente a principios de año, lo que va a hacer va a terminar con la expulsión que había empezado desde 1857 de las órdenes religiosas. Va a terminar expulsando a todas las órdenes religiosas, entonces el clero va a estar bastante molesto, por un lado, y por otro lado, también va a subir los impuestos, afectando a lo que era la clase económica alta, y es donde este Porfirio Díaz ve ese hueco de oportunidad para pelear por la presidencia de la República. De alguna u otra manera va a ser invitado a que dé un discurso en el Congreso Federal para hablar precisamente de esta imposición del Lerdo de Tejada y de estos aumentos. Sin embargo, él es convencido, él está consciente de que es un pésimo orador, él va a pronunciar un discurso, sin embargo, durante el discurso resulta que va a ser con tan mala dicción que literalmente Porfirio Díaz va a ser muy mal orador, va a dar un discurso muy mal, muy atropellado, muy improvisado, a pesar de que él lo había escrito según él de manera bien, se le va a dificultar el propio leer y literalmente va a terminar llorando en la tribuna, lo cual le va a generar cierto desprestigio político dentro de las clases militares que estaban peleando en ese momento. También una de las leyes de Lerdo de Tejada era quitar los fueros y las pensiones a los militares en retiro. En este caso, estamos hablando de que el ejército de Oriente ya había sido completamente disuelto y lo que estaba Porfirio Díaz como general en retiro, al final de cuentas también le estaba retirando su pensión. Entonces, por ejemplo, abordándolo a la actual política, estaríamos hablando, imagínense que más o menos quitarle la pensión a los expresidentes. Bueno, más o menos es lo que estaba promulgando Lerdo de Tejada, que era quitarle las pensiones a los generales en retiro y a los héroes de la guerra de la intervención francesa. Sin embargo, esto va a crear obviamente descontento dentro de las facciones militares y prontamente le van a dar lo que es un golpe de estado a Sebastián Lerdo de Tejada con el último plan o la última revuelta que se va a hacer en contra del gobierno federal, que sería el plan de Tuxtepec. Bueno, y durante el plan de Tuxtepec es
que Porfirio Díaz va a empezar a tratar de levantar ejércitos para ir en contra de Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada prontamente le empezó a vencer a Díaz, porque dentro de lo que era el ejército mexicano, todavía gran parte del ejército mexicano, si no es que casi todo el ejército mexicano, le era fiel al presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, Sebastián Lerdo de Tejada se va a ver prontamente muy confiado. Situación que va a aprovechar Porfirio Díaz para irse a Cuba, y en Cuba obviamente empezar a comprar armamento y empezar a formar una nueva milicia, con la cual va a desembarcar en Veracruz, va a empezar a propinarle derrotas a Sebastián Lerdo de Tejada, y todavía con el apoyo sobre todo de su compadre Manuel González, es que van a pelear por la Ciudad de México, en la entrada de la Ciudad de México. Obviamente esta batalla estaba a punto de perderla Porfirio Díaz, si no es porque en el último momento llega Manuel González, y las fuerzas de Manuel González terminan dándole un nuevo respiro y nuevo aire y nuevos bríos al ejército de Porfirio Díaz, y es que logran vencer a Sebastián Lerdo de Tejada, con lo cual lo obligan a huir a Estados Unidos, donde va a morir unos años después en Washington DC. Él ya no regresa jamás a México. Pero bueno, vemos entonces que Porfirio Díaz por fin lo consigue. Para 1876 va a lograr haber vencido a Sebastián Lerdo de Tejada, con lo cual se va a convertir en presidente de la República. Hay una anécdota aquí que obviamente no es de Porfirio Díaz, pero sí tiene que ver con una acción que va a hacer Porfirio Díaz posteriormente. Resulta que cuando se está llevando a cabo lo que es la revuelta del plan de Tuxtepec, una de las gavillas o que quedaron, o de las guerras de guerrillas que intentaron hacerle al presidente Porfirio Díaz, y siendo gobernador Félix Díaz, es que van a entrar a un pueblo, y en el pueblo lo que va a hacer, de hecho, para ser exactos, es el pueblo de Juchitán. Va a entrar al pueblo de Juchitán y va a agarrar al santo patrono del pueblo, él pensando en este positivismo que posteriormente se va a dar dentro de de la política de Porfirio Díaz. Es que él van a hablar de eso, ¿no? Del positivismo de Augusto Comte, de esta enajenación que van a tener por parte de los foros religiosos. Es que él va a agarrar el santo patrono y literalmente lo va a arrastrar por todo el pueblo. Va a entrar a caballo a la iglesia, va a amarrar al santo, y lo va a arrastrar por todo el pueblo. Años después va a regresar Félix Díaz, santo hecho pedazos en una caja de madera. Sin embargo, esto va a provocar que la gente de Juchitán le ponga precio a la cabeza de Félix Díaz. Y el precio que le van a poner a esta cabeza va a ser capturado en una de las batallas del plan de Tehuantepec, y literalmente va a ser hecho prisionero Félix Díaz. Félix Díaz, apodado el Chato Díaz, ahorita les digo por qué le era el Chato Díaz, y va a ser castrado, y va a ser, igual que el santo, va a ser arrastrado por la ciudad, y va a ser finalmente asesinado por los pobladores de Juchitán. Bueno, a este personaje se le llamaba el Chato. También una de las personalidades que tienen, o uno de los aspectos de personalidad que pueden llegar a marcar a los presidentes en México, no hay que olvidar, por ejemplo, que tenemos como el chisme de que Carlos Salinas de Gortari, acompañado de su hermano Raúl, terminan asesinando a su amiga, a su empleada doméstica. O hablar también esta parte que hablan del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que terminó también asesinando de un balazo a su hermano. Es que también, en este caso, Porfirio Díaz, en una riña que tiene con su hermano Félix Díaz, aprovechando que se encontraba dormido, le va a poner pólvora en la nariz y le va a prender fuego, con lo cual sí lo va a dejar bastante dañado de la nariz, por lo cual se le va a llamar el Chato, Félix el Chato Díaz. Bueno, por eso se llama el Chato. Pero bueno, entonces Porfirio Díaz, ya después, estando en la presidencia, va a mandar lo que son, vamos a llamar a un cuerpo policíaco secreto, para que tome prisioneros a los que mataron a su hermano, y termine literalmente arrasando con la población de Juchitán en Oaxaca.
Esto va a ser años después, ya durante siendo presidente Porfirio Díaz. Pero bueno, estamos hablando entonces ya de 1876. Para 1876, para poder entender el gobierno de Porfirio Díaz, hay que entender qué es lo que pasa en el extranjero. En el extranjero estamos hablando de que las potencias como Inglaterra y Francia prontamente se van a ver acompañadas de otras potencias o de otras naciones que prontamente se van a convertir en potencias y que son los nuevos participantes dentro de esta zona industrial. Estamos hablando de lo que es la plena revolución industrial o ya el desarrollo, el éxtasis de la revolución industrial. Estamos hablando entonces que Estados Unidos va a ser el que va a ver, obviamente por la cercanía que tiene con México, como un punto de plataforma que México se convierta tratar de industrializar a México. Sin embargo, en este caso, el secretario de Hacienda, primero el primero que tuvo Porfirio Díaz, inclusive Isla Mantur posteriormente, van a agarrar y van a establecer y van a permitir sobre todo el ingreso de capitales europeos, sobre todo alemanes. Gran parte de lo que vamos a tener en México, que se va a ver reflejado ya en épocas revolucionarias y también en la parte de Porfirio Díaz, es esta parte de la industrialización del país, porque le tocó vivir esta parte de lo que es la parte de la revolución industrial en pleno. Sin embargo, esta revolución industrial, obviamente, el capital que mayoritariamente estaba llevándose o que estaba integrándose en México, estamos hablando de un capital totalmente norteamericano, por lo menos en un 48%. Casi la mitad de la inversión extranjera nos venía de Estados Unidos. Y además, hay que ver otra cosa. No solamente era la cantidad de inversión que tenían los norteamericanos en el territorio nacional, sino también la calidad que tenían estas inversiones dentro del territorio nacional, porque a Estados Unidos le tocó impulsar sobre todo o hacer inversiones en el ramo, en la floreciente industria petrolera, acompañado de los ingleses, además sobre todo de la parte ferrocarrilera y sobre todo de la parte de las comunicaciones. Gran parte de lo que se va a generar dentro de Porfirio Díaz es esta parte que va a manejar la industrialización del país. Si a alguien hay que agradecerle que México se haya vuelto, por lo menos en aquella época, industrial, o que haya entrado de alguna u otra manera a la industrialización, lo vamos a tener específicamente con Porfirio Díaz. Y era obviamente de esperarse, no solamente, no porque él en específico, él tratara de impulsar estas inversiones, sino además de que por el periodo que va a ocupar, obviamente estamos hablando de más de 30 años. Sin embargo, estos arreglos que va a tener Porfirio Díaz en esta parte del poder, ahorita vamos a hablar de la parte política, pero en la parte económica, Porfirio Díaz se va a ver reflejado en estas inversiones. Porfirio Díaz, por ejemplo, recibe el país, un país literalmente en quiebra, pero lo recibe con más o menos 600 kilómetros de vías férreas y lo va a entregar con más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Estamos hablando de que obviamente el país estuvo convulso en guerras intestinas, por eso no hubo gran desarrollo. Sin embargo, esta paz porfiriana que se va a lograr es a través de esta parte de la industrialización. Obviamente México va a ingresar a esta parte industrial y también va a sacrificar muchas cosas. Sobre todo esta parte que va a ser muy criticada de Porfirio Díaz tiene que ver con parte del exterminio o lo que pretende de exterminar algunas etnias indígenas, que si lo podemos acusar en base al contexto que actualmente se maneja o como actualmente se conceptualiza lo que es un genocidio, podríamos encasillar específicamente en este caso a Porfirio Díaz como uno de los primeros genocidas que tuvo la República Mexicana, sobre todo por la pelea que va a tener con los indios yaquis. Obviamente las etnias que van a estar por parte de la península yucateca, que van a estar siendo llevados a lo que en aquella época era Valle Nacional.
esta parte de esclavismo, esta parte que vamos a tener por parte de la crítica que se a Porfirio Díaz. Sin embargo, también hay que ver otra cosa. La fuente que todos los críticos de Porfirio Díaz siempre van a usar es este libro que va a hacer Krill, si no recuerdo es Krillman el que lo va a hacer, que es México Bárbaro. Hagan una corrección si no es el autor, porque no estoy muy seguro que sea el autor de México Bárbaro. Pero este libro que va a hacer es la parte fundamental de lo que se va a hacer la crítica del gobierno de Porfirio Díaz por cuanto a la parte social, por cuanto a la parte que estamos hablando científica. Como les comentaba, Porfirio Díaz va a ser partícipe de estas ideas, sobre todo del positivismo francés, y este positivismo francés se va a ver reflejado en las ciencias. Estamos hablando de que en aquella época Porfirio Díaz, desde su primer periodo gubernamental, él otorgó a la parte científica a más o menos entre el 2 y el 2.5% del Producto Interno Bruto para desarrollar estas capacidades de México. Estamos hablando de que también México en algún momento contó con sus propios aviones y su propia inventiva. México en algún momento también. Kenneth Turner, gracias Liz García. Sí, no me quedaba muy el apellido. Es que ya me acordé por qué lo confundí. Krillman es su primer secretario de Hacienda. Krillman es el que va a hacerle ver a Porfirio Díaz que no solamente dependiera de los capitales norteamericanos, porque derivado de ello es que el país se podía convertir en un país, se ponía en riesgo la soberanía nacional, sobre todo en la parte económica, al depender única y exclusivamente de un solo país, por lo cual es que se incorporaron lo que fueron los capitales ingleses y los capitales alemanes, sobre todo. Entonces, Krill nada más, Liz. Entonces, estamos hablando entonces, es que esta parte que se va a dar. Sí, es Krill, el secretario de Hacienda. Son muchos nombres. Pero bueno, derivado de esto es que se va a dar esta parte. Sin embargo, estos dos personajes es los que se van a llevar. Porfirio Díaz va a intentar posteriormente escribir lo que es una especie de autobiografía, pero nada más la va a empezar, no la va a concluir. Pero bueno, entonces estamos hablando de esta parte por cuanto hace a la parte social. Pero bueno, vamos entonces a ver lo que va a hacer Porfirio Díaz ya por cuanto a lo que es la parte política. Porfirio Díaz, primeramente, él va de alguna forma tratar de justificar lo que es esta parte que va a ser la sucesión presidencial. Y la sucesión presidencial que va a hacer Porfirio Díaz va a ser en 1880. Porque él de alguna forma, va a dejar la presidencia de la República a favor de su compadre, de Manuel González. De Manuel González, obviamente, los detractores de Manuel González van a hablar de su afán por las mujeres, de que en Palacio Nacional se va a crear lo que es el Paso de Venus, donde las mujeres entraban por un pasillo, no precisamente a dormir con el presidente, pero sí a estar con el presidente, y de su famosa traída de la rusa de Circasia a su hacienda de Chapingo por parte de su compadre Manuel González. Pero bueno, Manuel González va a dejar la presidencia en 1884, la va a retomar Porfirio Díaz y a partir de ese momento no la va a dejar sino hasta 1810. Bueno, esa es la parte de Porfirio Díaz. Políticamente hablando, Porfirio Díaz, él, a pesar de esta parte que va a ser de las sucesivas reelecciones que va a estar llevando a cabo, él de alguna u otra forma va a fingir lo que son sobre todo estas elecciones que se hacían cada 4 años. Uno de sus principales opositores de Porfirio Díaz, casi en todas sus elecciones, va a ser don Nicolás Zúñiga y Miranda. Don Nicolás Zúñiga y Miranda, recordado célebremente como el eterno candidato, porque él va a competir contra todas con Porfirio Díaz, inclusive a partir de la segunda elección que va a pelear con Porfirio Díaz y que la pierde,
es que Nicolás Zúñiga y Miranda se va a dedicar a autollamarse como el presidente legítimo de México. Este presidente, el cual que mientras Porfirio Díaz se encargaba de ir a las grandes comitivas o recibir a las grandes embajadas del extranjero, Nicolás se iba a los pueblos, a los pueblos y se autonombraba como el presidente legítimo de México, y ahí es donde le daban hurras y vivas a don Nicolás Zúñiga y Miranda. Bueno, nunca llegó a la presidencia, eso me recordaba un periodo presidencial muy reciente, ¿no? Porque era el eterno candidato, siempre había, y ahí iba. Él nunca lo fue, el actual sí la consiguió. Pero bueno, en este caso, así va a ser Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a entrar dentro de este positivismo y va a conjuntar lo que se llamaban esta parte de los científicos. Él va a hacerse rodear por gente como Justo Sierra, o inclusive gente que en algún momento se le va a sublevar, se le va a llevar encima, se le va a echar encima, como por ejemplo Mariano Escobedo, que posteriormente Mariano Escobedo se va a convertir en secretario de Porfirio Díaz, secretario de Estado de Porfirio Díaz. Y bueno, él va a incorporarse dentro de lo que es esta parte. Ahora bien, de Porfirio Díaz existen obviamente muchas frases y muchas historias que se le atañen a él. Posiblemente la más conocida es que gallito quiere su maíz, obviamente refiriéndose a la parte de los reporteros. En este caso, también aquella frase de que perro con hueso no ladra, es obviamente refiriéndose a lo que era el poder público, al cuarto poder, al poder de la prensa. Sin embargo, por ejemplo, esa frase no es original de Porfirio Díaz, esa frase nos viene de unos años atrás. El original de esa frase es Antonio López de Santana, con lo que él decía, solamente decía que es gallo quiere su maíz, o quiere su maicito. En este caso, Porfirio Díaz la va a cambiar y va a poner, en lugar de decir gallo, va a ser pollo. Esta frase que se le va a dar a Porfirio Díaz. Ahora, Porfirio Díaz se va a perpetrar en esta parte del poder. Obviamente se va a hacer viejo con todo su gabinete. Él va, al final de cuentas, a terminar perdiendo lo que es la brújula del país por una simple y sencilla razón. Bueno, hay que destacar una cosa. Porfirio Díaz, en su segundo periodo presidencial, él va a renegociar la deuda externa que se tiene con Estados Unidos, y durante 15 años va a terminar pagándoles totalmente la deuda a los norteamericanos. Si ahorita les debemos mucho dinero a los norteamericanos, agradezcan a Porfirio Díaz, que en aquella época puso la balanza en cero. Porfirio Díaz terminó esta deuda externa que se tenía con el extranjero. Sin embargo, a Porfirio Díaz, esta parte, más que haber sido derrotado por el gobierno o por las ideas de Francisco I. Madero, o por las de los Flores Magón, o de los ahorita me acuerdo, de los Cerdán, él va a ser presa más bien de un deterioro en la economía mundial, porque resulta que, derivado a que Europa se empezó a fijar en nuevos mercados, como los mercados africanos o los mercados asiáticos, es que México les dejó de importar a los europeos, por lo cual solamente se empezó a depender de la economía norteamericana. Y la economía norteamericana estaba también viendo cómo se empezaba a fraguar una serie de guerras en lo que iba a ser lo que era Europa, y lo que se convertiría posteriormente en la Primera Guerra Mundial. Esta parte que se empieza a dar a principios del siglo XX es que van a provocar que la hacienda mexicana, en específico, lo que es la hacienda, no me estoy refiriendo a la Secretaría de Hacienda, sino la hacienda mexicana, pronto se vea como un programa económico obsoleto. La hacienda mexicana fue, durante el gobierno de Porfirio Díaz, fue una oportunidad que se tuvo de salir adelante, porque eran unidades económicas totalmente autónomas. Esta parte que se va a dar así es que se va a generar lo que es la hacienda y la prosperidad que se va a generar durante la paz porfiriana. No hay que olvidar
que la frase de Porfirio Díaz en aquella época era orden y progreso, muy al estilo brasileño, pero en aquella época también Porfirio Díaz lo decía, orden y progreso. Y eso es lo que estaba buscando, orden otra vez a través de lo que eran inclusive el ejército, que era un ejército cruel, un ejército que cualquier levantamiento lo aplastaba, un ejército, unas policías que tenía Porfirio Díaz que se van a crear durante su gobierno, que van a ser completamente autoritarias, se va a tener, pero también aunado a eso es que se va a generar esta recesión económica. Literalmente lo que va a provocar que Porfirio Díaz termine abandonando el país. Decían que Porfirio Díaz, se decía en aquella época más bien, que Porfirio Díaz es la única persona que podía competir con él por la silla presidencial, era la Dama Fría, porque se creía que la única manera de que Porfirio Díaz dejase el poder era a través de la muerte. Sin embargo, como bien me lo decía Liz García, Porfirio Díaz va a llevar una entrevista ya muy al final de su etapa presidencial, donde le va a decir a Krillman que ya vea al país de México ya lo suficientemente maduro como para poder regirse por él mismo, que ya prácticamente ya no era tan necesario el general. Pero bueno, es lo que le dijo. Sin embargo, para 1910, que se hace la nueva elección, casualmente volvió a ganar Porfirio Díaz. Pero bueno, en este caso, perdón, para 1811. En este caso, 1911, perdón. Para este caso, Porfirio Díaz va a tener esta parte, esta crisis económica. Él va a entrevistarse, va a ir con su hijo a Estados Unidos. En Estados Unidos le quiere poner unas sanciones económicas a México. Estamos hablando, bueno, no sanciones, más bien lo quiere obligar de alguna u otra manera a hacer pactos económicos con Estados Unidos que perjudicaban a México. Pactos que Porfirio Díaz se niega a llevarlos a cabo. Cuando se dice en la leyenda negra que cuando Porfirio Díaz está abandonando el Capitolio o la Casa Blanca, más bien allá en Estados Unidos, como se le opuso al gobierno norteamericano de Woodrow Wilson, es que va a agarrar y le va a decir a su hijo, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó la presidencia. Y literalmente Estados Unidos le retira el apoyo a Porfirio Díaz y va a empezar el gobierno norteamericano a apoyar. Primeramente ve como una oportunidad a Francisco y Madero. Sin embargo, ya después, cuando Francisco y Madero tampoco se alineó a los pedimentos de Porfirio Díaz, del gobierno norteamericano, es que le va también a retirar el apoyo. Sin embargo, Porfirio Díaz va a terminar literalmente renunciando a la presidencia de la República Mexicana. Él va a pedir que le redacten al final de cuentas lo que es también su renuncia. Es una renuncia por demás falsa. Era más verdadero un billete de 3 pesos que la renuncia de Porfirio Díaz, porque él habla de una madurez del pueblo mexicano, él habla de que el pueblo mexicano está agradecido con él por la paz que le ha dado, y bueno, él al final de cuentas así va a tener o establecer lo que fue la base de su gobierno. Pero bueno, eso es por lo que respecta en este caso a esta parte de la sucesión presidencial. Ahora, Porfirio Díaz también dentro de esta parte autoritaria, él obviamente van a surgir otros personajes que van a estar obviamente muy en contra de Porfirio Díaz, por ejemplo Martín Ruiz Guzmán, que posteriormente se va a convertir en escritor y va a retratar sobre todo estas cualidades de la revolución, pero él va a ser también enemigo del gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz termina renunciando literalmente por una incapacidad de salud. Poco se habla de esto. Porfirio Díaz posiblemente hubiera podido oponerle resistencia a una revolución encabezada en este caso por el chaparrito Francisco y Madero. Sin embargo, hay una historia que se cuenta por ahí, que resulta que Porfirio Díaz
para 1809 empieza a tener un fuerte dolor de muela. Resulta que tiene un problema con las muelas del juicio, pero las muelas del juicio están tan enraizadas que cuando intentan sacársela, extraérsela con un garfio que se usaba en aquella época para extraer las muelas, resulta que lo que van a provocar es una fractura en el maxilar. Esta fractura le va a provocar que se le infecte y literalmente Porfirio Díaz va a padecer a partir de 1909 una serie de dolores que no solamente era el dolor de muelas, sino aparte del maxilar, que literalmente no lo va a ir. Él no lo dejaba pensar tampoco, al final de cuentas. Todas las personas que de algún modo habremos o hayan padecido de un dolor de muelas, sabrán que poco se puede razonar en ese momento derivado de un padecimiento tan grande. A Porfirio Díaz terminan haciéndole perfectamente una operación en lo que es en Europa. Un doctor norteamericano es el que le va a hacer esta parte. Ahora, Porfirio Díaz, contrario a lo que se cree, él se va con muy limitado de recursos. Él no se crean que va a hacer lo que hizo, por ejemplo, lo que hicieron los últimos presidentes, ¿no? O presidentes de otros países que se han llevado hasta la taza del baño. En este caso, Porfirio Díaz no. Porfirio Díaz, obviamente, siendo presidente y teniendo sueldo de presidente tantos años, obviamente tenía algún pecunio, algo ahorrado. Sin embargo, él no va a vaciar las arcas nacionales. Él, al final de cuentas, va a entregarle a Francisco de la Barra un país con suficiente dinero para salir adelante. Sin embargo, sí con problemas económicos, como les digo, al final de cuentas se vislumbra una recesión económica. A Porfirio Díaz, obviamente la huelga de Cananea le va a repercutir, igual que la de Río Blanco, en esta parte de los levantamientos, pero estamos hablando de también estaba pasando por un mal momento y no se pudo de alguna u otra manera solventar las peticiones de los huelguistas en aquella época. Parte del oficialismo nos ha dicho que es la base de la Revolución Mexicana estos levantamientos de las huelgas de Río Blanco y de Cananea. Sin embargo, eran más bien por cuestiones económicas que más que por cuestiones políticas. Pero bueno, así lo vamos a tener. Porfirio Díaz, como les digo, termina abandonando el país, termina exiliándose en Francia. Él es hasta ese momento que va a empezar a viajar para allá. Hay una anécdota que se cuenta de Porfirio Díaz, que cuando Porfirio Díaz llega a Francia, él es invitado por un grupo de excombatientes franceses, porque de hecho él los había combatido durante la intervención francesa, y ellos van a invitar a Porfirio Díaz a que vaya al mausoleo de Napoleón Bonaparte y le van a poner la espada del Gran Corso a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dice que él no es merecedor de tal distinción, que al final de cuentas él no se merece estar a la altura de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, ellos le dicen que la única persona que ellos consideran a la altura de Napoleón Bonaparte era el propio Porfirio Díaz. Y esa anécdota va a quedar ahí como algo que vivió Porfirio Díaz en Francia. Bueno, también Porfirio Díaz va a establecer, como les digo, esta paz porfiriana, y este orden se va a ver reflejado no solamente en lo industrial, sino también en lo social. Porque él, por ejemplo, que también había estas ligas de decencia en aquella época que veían mal algunas cosas. Sobre todo, hay una famosa redada de los 41 que todo mundo recordará, y los que no sepan, pues aquí se van a enterar. Resulta que el esposo de su hija favorita, el esposo de Amadita, don Ignacio de la Torre, él va a tener su casa por donde actualmente se encuentra el edificio de la Lotería Nacional, y estando ahí van a hacer una fiestota, una gran fiesta. Pero resulta que agarran a 40, literalmente agarran a 39.
y van a agarrar posteriormente a uno más, para jalar, para juntar lo que eran realmente las parejas, porque al momento de la redada encuentran que solamente debería haber 20 parejas, y de las 20 parejas solamente encuentran 19 parejas y una persona, porque resulta que la otra persona que estaba con ellos era el yerno de Porfirio Díaz. Y literalmente la policía lo va a encontrar vestido de mujer dentro de esta gran fiesta y lo van a esconder en el closet a Ignacio de la Torre. Y bueno, cuando encuentran a Ignacio de la Torre, van a agarrar al que primer borrachito que van a encontrar en la a meter en la acordada y se lo van a llevar. Algunos ricos pagaron su salida, algunos otros no. Pero bueno, cuando van en esta acordada, es simpática la anécdota, porque al borrachito que agarraron atrás, porque era aparte de borrachito ratero, él iba gritando al final: a mí me llevan por ratero, no por joto. Yo soy ratero. Al final de cuentas es la anécdota que se cuenta. Se le va a informar a Porfirio Díaz que Ignacio ha sido detenido y que fue descubierto en la fiesta y que se encuentra lo que es todavía. Entonces, literalmente se le notifica a Amadita, y Amadita personalmente va a buscar a su esposo, a Ignacio de la Torre, y tocan la puerta del closet y le dicen: don Ignacio, ya puede salir, salga usted del closet. Bueno, ya si han escuchado la frase de aquellos que de repente cambian de sexo, que se dice salen del closet, es precisamente por eso, por la salida que va a tener don Ignacio de la Torre de esta parte del closet. Pero bueno, ya Porfirio Díaz en España, él va a tener una vida social bastante interesante, porque al final de cuentas él va a ser de alguna u otra manera reconocido y condecorado por muchos gobiernos del extranjero. Inclusive él va a agarrar y va a estar también en lo que es, va a llegar hasta el Cairo. De hecho hay fotografías de Porfirio Díaz donde vemos a Porfirio Díaz en lo que es el Cairo. Y bueno, ya estamos cerca, ya pasamos la hora. Pero bueno, miren, más o menos para empezar con la conclusión, me gustaría que, aprovechando que estamos ya en la parte europea de Porfirio Díaz, que la gente me puede inclusive preguntar. A mí me gustaría mucho que me preguntaran algunas dudas que puedan llegar a tener derivado de Porfirio Díaz. Por ejemplo, ¿de dónde surge que Porfirio Díaz es un tirano? ¿De dónde surge que Porfirio Díaz era masón? ¿De dónde surge que Porfirio Díaz es también considerado, o que está dentro de los 3 de los 3 presidentes que no son masones? ¿Por qué está considerado Porfirio Díaz también dentro de esa parte? ¿Qué otra cosa de Porfirio Díaz? Bueno, les digo, Porfirio Díaz, cuando él está que abandona el seminario y entra a esta escuela de Derecho en Oaxaca, esta escuela era ¿qué quiero decir? Que estamos hablando de una formación que está dentro de la Iglesia Católica. Ahí también se decía que algunas logias masónicas se estaban cocinando. Dicen los que cuentan. Yo la verdad no tengo esa parte, no estoy empapado de esa parte, pero a gente que de alguna u otra manera ha estado en contacto con la parte masónica, nos dice que Porfirio Díaz sí pertenecía a la masonería, que Porfirio Díaz inclusive tenía el nombre de Pelícano. Así era el nombre que tenía Porfirio Díaz. Guillermo Tell era Benito Juárez. Pero bueno, esta parte, que es este nombre que tenía Porfirio Díaz. Sin embargo, Porfirio Díaz va a abandonar lo que es la masonería ya al final de su gobierno también. ¿Por qué? Porque derivado también de este abandono de lo que van a tener los gobiernos por parte de la masonería. Pero bueno, entonces, esta es la parte. Algunos autores dicen que Porfirio Díaz abandona la masonería cuando la Iglesia Católica, para poderlo casar con Delfina, su sobrina Ortega, le pone como condición que renuncie a la masonería, cosa que él hace, dicen que él hace, y que termina poniéndose en sueño, repudiando a la masonería y regresando al catolicismo. Por lo menos es lo que dicen. Ahora,
Porfirio Díaz, dentro de todo lo que se dicen, siempre lo ponen como una persona ignorante, como un general que llegó a punta de sombrerazos y golpes, de gritos y sombrerazos. Sin embargo, si tenemos que Porfirio Díaz tuvo una formación en seminario, tenemos que Porfirio Díaz al final de cuentas estudió leyes, terminamos en la cuenta de que fue un estudiante destacado dentro de el estudio del derecho romano, e inclusive fue profesor de derecho romano dentro de la escuela de leyes de Oaxaca, pues se viene a tierra esta parte de que era un ignorante. Más bien, él era muy malo en oratoria, no servía para la oratoria. Por eso es que le van a decir que era el llorón en aquella época, y además lo van a tachar de ignorante y van a decir que él va a tratar de alguna u otra manera de aprender algunos idiomas. El idioma que él dominaba el latín. De hecho, cuando su profesor Marcos Pérez es tomado prisionero, no, ahorita te digo por qué, Liz. Resulta que entonces él va a agarrar y va a establecer esta parte ay, se me fue la idea. Estaba hablando que Porfirio Díaz, cuando es tomado prisionero después de del levantamiento del plan de Ayutla, que se levanta Juan Álvarez, resulta Porfirio Díaz va a comunicarse con su mentor, con Marcos Pérez. Sin embargo, la manera de que lo va a hacer es a través de mandarle cartas escritas en latín. O sea que estamos hablando de que ignorante no era. Era bastante documentado. Ahora, ¿por qué se separa Díaz de Juárez al concluir la guerra contra Maximiliano? Resulta que cuando después de la batalla de Puebla, cuando se van a combatir literalmente, Porfirio Díaz va en la persecución de los soldados del conde de Lorenzés, resulta que él va a recibir órdenes por parte de Díaz y por parte de Juárez de que se regrese. Posteriormente, él va a pedirle en algún momento dado que se le apoye para lo que es la candidatura a gubernatura, que no va a ser apoyada por Benito Juárez. Además, que Juárez, al ingresar a la Ciudad de México, Porfirio Díaz, como uno de los principales generales que acompañaron, o uno de los principales héroes contra los franceses durante la intervención, pretendía que por lo menos fuera subido a su carruaje y que acompañara la gloria, en este caso, de Juárez. Querían que Porfirio Díaz pretendía que el reconocimiento también de la población y el reconocimiento de la nación a los generales que habían ganado estas guerras, y no solamente a Benito Juárez. Benito Juárez lo que va a hacer, va a echar atrás a todos los generales, y Porfirio Díaz no se lo va a perdonar a Benito Juárez. Sin embargo, Benito Juárez, al final de cuentas, era como un odio a medias, porque lo odiaba Porfirio Díaz, pero Benito Juárez aún así tenía algunos apoyos posteriores a lo que fue el ingreso a la gobernatura de Oaxaca por parte de Porfirio Díaz. Sin embargo, es esta parte esta gloria, me decía, sería por envidia de Juárez. Sí fue envidia. Literalmente sí fue envidia, sí fue coraje, y fue un resentimiento porque él esperaba más reconocimientos de Benito Juárez. Al final de cuentas, como les comentaba, que cuando le pregunta a Juárez qué es lo que él necesitaba, él agarra y le dice a Benito Juárez que esta parte del ejército para glorificar las armas de la nación, y que además restaurar el orden. Y le prometía a Benito Juárez devolverle la presidencia de la República. Al final del día, Porfirio Díaz sí le vuelve a recuperar, o al menos es uno de los principales generales que le va a recuperar lo que es la gobernación del país, del país, de la federación, a Benito Juárez, y él esperaba más.
Él esperaba que se le reconociera esa parte y Juárez no lo reconoció. Juárez al final del día, si uno por ejemplo lo ve en el cuadro que está pintado en el castillo de Chapultepec, en la casa de Chapultepec, el cuadro de Antonio González Orozco, en la zona de carruajes hay dos murales. El primer mural nos habla de lo que es la batalla de Puebla, pero el otro mural nos habla del ingreso que va a tener Benito Juárez a la Ciudad de México. Y lo vemos que Benito Juárez literalmente sí va acompañado de gente como Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, pero a Porfirio Díaz se le ve relegado. Porfirio Díaz en ese cuadro se ve hasta la tercera o cuarta fila en un caballo blanco, que es donde se le ve a Porfirio Díaz. Él obviamente nunca se lo va a perdonar a Juárez. Posteriormente él se va a valer, ya el rompimiento total lo va a dar en la primera reelección de Juárez, que va a hacer en el 72, donde inclusive va a ser víctima del fraude electoral por parte de Benito Juárez. Benito Juárez al final del día sí hay indicios de que hizo un fraude electoral que condicionó los votos a su favor, y por eso ganó la presidencia. Es de lo poco que se habla de Benito Juárez. Sin embargo, obviamente este país en ese momento lo que necesitaba era una continuidad. No, yo por ejemplo soy un acérrimo crítico del gobierno de Benito Juárez. Sin embargo, si Benito Juárez se hubiera perpetrado en el poder y hubiera vivido más años, yo creo que sí hubiera conseguido la paz, que la paz que le tocó vivir a Porfirio Díaz, o posiblemente no. Pero pues bueno, al final de cuentas, así va a quedar esta paz porfiriana. Y esta parte y este rompimiento que va a tener Porfirio Díaz de Benito Juárez al concluir lo que es la guerra contra el Segundo Imperio. Pero bueno, les decía otra anécdota de Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz, si ustedes han leído, por ejemplo, lo que es El Atentado, una obra de Jorge Ibargüengoitia, nos habla de una persona que va a atentar contra la vida de un gobernante. En este caso, Porfirio Díaz, para 1808, lo que era parte de las celebraciones que se daban con relación a lo que era el grito de independencia, es que también se llevaban algunos discursos, todavía se leían en lo que sería el hemiciclo a Juárez. Él va a la Alameda Central y va a ser agredido por un borrachito, que lo único que le va a provocar es un coscorrón, un pequeño chipote, y le va a tumbar el kepi. Esta persona va a ser acusada de tratar de matar al presidente y va a ser llevado a la cárcel de la Acordada, perdón, a la estación de policía, lo que actualmente es el Museo de Policía, que se encuentra en la calle de Revillagigedo y Victoria, si mal no recuerdo. Ahí donde se encuentra el Museo de Policía, ahí estaba la escuela, la comandancia de policía. Ahí va a ser llevado este personaje y va a ser asesinado por la muchedumbre lo van a linchar. Pero bueno, es una anécdota que se tiene de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, como les digo, al final de cuentas, vemos una persona que sí, es una persona preparada, es una persona que, como yo siempre lo digo, una persona de su tiempo, una persona que vio la oportunidad de hacerse presidente de la República, y una vez al igual que su antecesor oficial, no el interino, trató de perpetuarse en el poder. Obviamente el progreso que va a tener Porfirio Díaz lo va a tener derivado del gran periodo que va a tener, también del gran periodo de paz que va a gozar el país, también del impulso, como les decía, de esta parte de la revolución industrial que se va a estar dando, y sobre todo de la nueva participación de lo que son los nuevos participantes de esta parte de la industria, ¿no? Es la parte que vamos a tener por parte de Porfirio Díaz. En conclusión ya, tenemos entonces a Porfirio Díaz, yo les decía, la sombra de un héroe, porque sí, toda la carrera militar de Porfirio Díaz sí fue y luchó a partir del patriotismo que sentía por el país. Él peleó legítimamente contra Santana en su último periodo presidencial. Él va a pelear contra las fuerzas
en este caso conservadoras, porque él bueno, literalmente, tanto conservadores en un momento como liberales en otro momento, en el mismo periodo, en ambos casos, ambos tenían razón y ambos defendían su punto de vista. Al final de cuentas, lo que único que nunca se pudieron poner de acuerdo, nunca fueron moderados de ningún lado. En este caso, yo siempre he dicho que los dos tenían razón al final de cuentas, simplemente no se pusieron de acuerdo. Bueno, también tenemos que él va a ser héroe de las batallas del 5 de mayo, bueno, de la batalla del 2 de abril, de la toma del 15 de junio de la Ciudad de México, la última batalla que se va a dar literalmente contra el imperio de Maximiliano, la va a llevar a cabo Porfirio Díaz en la Ciudad de México. Pero bueno, en la entrada de la Ciudad de México. Bueno, esa es la parte heroica que tenemos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al final de cuentas, él supo poder incursionar a México dentro de la parte del desarrollo económico. Él sumó en este caso a México a este flujo. Sin embargo, también tuvo muchos problemas, sobre todo yo creo que la parte de criticar a Porfirio Díaz siempre y que no tiene defensa es la parte que tiene que ver con la discriminación por algunas comunidades indígenas, literalmente, como lo dije, parte de la plática, él, si podemos considerarlo, que se dedicó en específico a exterminar a un en específico, como lo que es realmente, lo que nos marca lo que es un genocidio, Porfirio Díaz entraría dentro de esta descripción. De héroe que fue hasta la caída de Juárez, posterior a esta parte, Porfirio Díaz sí va a tener aspectos, sobre todo en lo social, muy malos, muy negativos. En la parte económica, muy bien Porfirio Díaz, supo ver esta parte, supo que la balanza comercial la va a tener literalmente casi todo lo que es el porfirismo, que se llama en aquella época, lo va a tener casi en todos los años, a excepción de casi los últimos años, donde la balanza comercial va a ser negativa. Pero de ahí en fuera, casi todos los años van a ser con superávit, los que se va a dar por parte de Porfirio Díaz en esta parte. Entonces, en conclusión, Porfirio Díaz lo tenemos como una persona que estaba más enfocada a la parte de las armas, que terminó al final de cuentas siendo seducido, si no seducido, bueno, él desde antes de ser presidente, él ya contaba con gente que lo apoyaba, sobre todo cuando él estuvo en Cuba. Él va a conocer gente del pensamiento francés, gente del positivismo, que lo van a meter en este rol. Por eso Porfirio Díaz es que se va a convertir también, al final de sus días, en gran promotor de esta influencia extranjera, sobre todo francesa, dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, los que sean de la Ciudad de México, y si no conocen la Ciudad de México, los que cuando vengan a la Ciudad de México, los invito a que se den un paseo por la calle de 5 de Mayo, que se encuentra entre la calle de Tacuba y la calle de Madero. Esa calle es una calle de reciente creación. Esa calle la va a inaugurar Porfirio Díaz. Él se va a echar abajo una de las obras de Lorenzo de la Hidalga, que era el Teatro Nacional, para poder conectar los callejones que existían de esta parte de 5 de Mayo, que eran Mecataleros, con la otra parte. Bueno, y él va a nombrar esta calle 5 de Mayo. Si ustedes creían que esta nombre se le daba porque Porfirio Díaz quería recordar la batalla del 5 de mayo, la defensa heroica que se tiene de los fuertes de Guadalupe y Loreto allá en Puebla, lamento informarles que no. Lamento informarles que no es por eso que se celebra, esta calle tiene el nombre de 5 de mayo. Tampoco tiene que ver con el fallecimiento de Napoleón Bonaparte. Más bien tiene que ver con la fecha del 5 de mayo, pero de 1876, porque es el momento en que a Porfirio Díaz se le reconoce como presidente por primera vez, como presidente de la República por primera vez. Entonces es por eso que esa calle se llama 5 de mayo. Ahora ya lo saben.
Ya lo pueden, como diría mi queridísimo Abraham Villedas, es el dato inútil por el día de hoy. Pero bueno, es por eso que se llama esa calle. Entonces Porfirio Díaz va a tener esta parte. Él va a pelear en este caso en contra de la Iglesia Católica, a pesar de que él estuvo dentro de la Iglesia Católica, a pesar de que su padrino de bautizo era don José Gutiérrez, el que después se convirtió en obispo anterior a Eulogio Gillow. Bueno, esta formación que va a tener Porfirio Díaz, de alguna u otra forma durante la Guerra de los 3 años, la va a rechazar. Pero bueno, es la parte que tenemos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al final de cuentas, sí tiene grandes progresos, sí tiene gran parte de mérito que lo quiso Porfirio Díaz. Sin embargo, sí fue demasiado el tiempo que se perpetró en el poder Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al final de cuentas, sí se convirtió en un dictador, sí terminó adaptando las leyes a su conveniencia, y al final de cuentas es lo que pasa. De Porfirio Díaz podríamos decir que fue un dictador, podríamos decir que es un tirano. Yo, fíjense que durante la publicidad de este evento estuve viendo, por ejemplo, que muchas personas, sobre todo un muchacho me llamó mucho la atención su comentario, el cual decía que ahora hasta las ratas son héroes. Bueno, Porfirio Díaz pudo haber sido todo lo que quieran. Genocida, pudo haber sido dictador, pudo haber sido tirano, inclusive pueden hasta acusarlo de vendepatrias por aquello de que permitió la entrada de tantos capitales extranjeros al país. Sin embargo, no lo pueden acusar de ratero. De todo menos de eso. Es como decir, bueno, a mucha gente se le puede acusar de muchas cosas, pero a veces le ponen un epíteto que no le corresponde. Como por ejemplo, otro caso es el caso de don Gustavo Díaz Ordaz. Al final de cuentas podrán tildarlo de autoritario, de lo que quieran, pero al final el que lleva a cabo la matanza, pues no le tocó, no fue él, sino fue su secretario de Gobernación, fue Luis Echeverría. Él tuvo la valentía de echarse la culpa encima, pero bueno, esa es otra cosa, porque aparte ya hablaremos en algún periodo que estaremos manejando las etapas presidenciales de México, hablaremos de cada uno de los presidentes y de su entorno, lo que le tocó vivir. Pero bueno, es lo que vamos a tener por cuanto a Porfirio Díaz. Ustedes ya podrán hacer su conclusión sobre Porfirio Díaz, si Porfirio Díaz fue un tirano. Lean, por ejemplo, las primeras partes de estas batallas que se van a dar. Esta es la carrera militar de Porfirio Díaz, pero sobre todo también esta otra parte. La entrevista que le hace Krillman es muy interesante. Él habla de esta parte de madurez que tiene el país ya para poderse autogobernar. Y también el libro de John Kenneth, de John Turner, perdón, John F. Turner, que nos habla de esta parte de la parte genocida, la crítica social que se le hace a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, durante su periodo, sí hubo literalmente poblaciones que fueron declaradas en la esclavitud. Sí hubo retrocesos en la parte social con Porfirio Díaz, pero también hubo avances en otra época. Al final de cuentas, hay que ver y ponerlo en el justo medio. Para mí, Porfirio Díaz, yo lo termino criticando igual, como literalmente sería muy comercial, y sí, la sombra del caudillo. Yo evité la parte del caudillo para ponerlo como héroe, porque al final de cuentas, sí, Porfirio Díaz sí fue un héroe, pero al final de cuentas terminó siendo reducido única y exclusivamente a su recuerdo y a su sombra. Y es lo que tenemos por parte de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue enterrado inicialmente en Francia, y posteriormente sus restos fueron llevados al Panteón de Montparnasse. Ahí es donde descansan los restos de Porfirio Díaz. Actualmente se habla mucho de la repatriación de los restos de Porfirio Díaz. Sin embargo, yo creo que Porfirio Díaz está igual que igual metido en esta parte, ¿no? Donde no es tan interesante o tenerlos aquí los restos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al final de cuentas, hay que conservar esos restos como lo que fue. Sí sería bueno traerlos en el supuesto que
que hubiera consenso, sobre todo de la parte de los familiares de Porfirio Díaz. Políticamente hablando, Porfirio Díaz es muy rentable, que no se encuentra en el extranjero, porque gran parte de esta historia negra que tenemos de Porfirio Díaz se tiene que dar para justificar este movimiento absurdo de la Revolución Mexicana, esta masacre que se llevó posteriormente a Porfirio Díaz y que todo el mundo ha usado de Porfirio Díaz, sobre todo la parte oficialista que tiene que ver con el PRI y actualmente con Morena, es que desprestigian tanto los gobiernos de Porfirio Díaz, porque había que justificar la revolución armada, la revolución, y será muy interesante cómo fue posible que la revolución se fue más allá de 1920, cuando Porfirio Díaz para el 1915 él ya había muerto, y también tenemos que para 1911 él ya había renunciado al poder. En este caso, él al renunciar al poder, toda la justificación que tiene la Revolución Mexicana se va al pozo, se va al caño. Entonces, derivado de eso, es que había que justificar el nuevo entramado político de México. Y este entramado había que buscar al criminal, y el criminal y a la persona a la que hay que odiar es a Porfirio Díaz. Por eso Porfirio Díaz no hay que convencernos de lo que nos dice la historia oficial. Hay que leer un poquito sobre Porfirio Díaz. Estas personalidades que tienen de México, que tienen gran ambivalencia. Y bueno, eso es por parte de lo que tenemos por Porfirio Díaz. Ustedes sacarán sus conclusiones. Me gustaría que las personas que estuvieron con nosotros me mandaran la conclusión de cómo lo consideran. Y si pusieran ponerme el por qué, me encantaría. Me encantaría saber qué es lo que pensamos al final de cuentas, al final de una charla que tenemos sobre un personaje, sobre todo sobre Porfirio Díaz. Y bueno, agradezco a las personas que estuvieron conectadas, espero que todas las demás personas se pudieran haber conectado. De todas maneras, ahorita checo con las personas que hicieron algún donativo para poderles dejar el link abierto. Bueno, de hecho el link queda abierto para todos, pero para que puedan verlo en el momento que ustedes decidan. Y además que también me manden en este caso igual su opinión de lo que piensan sobre Porfirio Díaz. Y bueno, no me queda más que decirles que hablar un poco de la cartelera ya. Les recuerdo que estamos a día 14 de octubre, miércoles 14 de octubre. Dentro de 3 días, el día 17, nos estaremos yendo a la ruta del queso y el vino. Vámonos a Querétaro. Ya ya estamos un grupo de 50 personas listas para vernos allá en Querétaro. A ver si ustedes se pegan más, a ver si alguien más se pega. Es muy interesante porque vamos a ir. Inicialmente teníamos como punto de reunión lo que era la hacienda quesera o el rancho quesero de la Hondonada. Sin embargo, resulta que derivado de la contingencia sanitaria, es que no va a estar abierta, pero nos vamos a un lugar que también a mí me encanta, sobre todo por los patos salvajes que nos persiguen y porque también dan una gran cátedra y una explicación sobre lo que es los quesos, y además dan una muy buena cata de quesos que tiene que ver con la Casa Bay. Vámonos a ir a la Casa Bay, y de Casa Bay nos vamos a Freixenet, y de Freixenet nos vamos a lo que es a hablar del pueblo de Bernal. Tendremos una visita al pueblo y vamos a comer en Bernal. Y ya como 7 de la noche estaremos regresando a la Ciudad de México. En Charlas de Leyenda aparece todo. También tenemos que para el día 18 tenemos recorrido de leyendas en Coyoacán. Ahora bien, en Coyoacán, algo muy interesante, algo que no hay que dejarnos ver. Resulta que hace 2 días, o ayer más bien, los vecinos de Coyoacán, sobre todo de la colonia de La Conchita, ha subido lo que es el índice de contagios por parte del COVID-19. Entonces las rutas turísticas están suspendidas ahí. Pero es el lado de La Conchita. Nosotros vamos hacia el lado de Santa Catarina. Nosotros no vamos a La Conchita. La cita es en Los Arcos en el Parque Centenario, pero
lo que es la arcada del Parque Centenario, ahí iniciamos recorrido que ya pertenece, como les digo, al barrio de la Concepción, al barrio de Santa Catarina. Pero bueno, eso es por la parte que tenemos el domingo. El domingo, ¿qué más tenemos? No, nada más tenemos esos dos eventos para el día del domingo. Y la próxima semana, pues tenemos, el próximo sábado tenemos lo que es la salida, que es en la mañana tenemos... no, yo el 17 también, 17, no, sí, lo que es el 24, tengo una visita a Coyoacán, esa hay que verla cómo se comporta por cuestiones de la pandemia, pero igual lo vamos a hacer del lado de Santa Catarina. Y tenemos también, eso es en la mañana, y por la tarde tenemos a los que les guste lo que es las cantinas. Tenemos un recorrido de cantinas, un recorrido que no solamente es un recorrido que vamos a ir a hablar y vamos a embriagar a las personas como la mayoría de los recorridos hacen. No, lo que siempre pretendemos es que ustedes tengan una experiencia sobre todo cultural. Una experiencia que ustedes se lleven algo. No solamente el haber conocido la cantina y haber conocido su historia, sino conocer parte de esta tradición en México, además de la parte de que vamos a hablar obviamente de historia, hablamos de anécdotas, hablamos de rescatar este México perdido que se encuentra ahí latente en las calles de la Ciudad de México. Nos vamos a ir para la zona de atrás de Palacio Nacional, vamos a visitar aquellas cantinas que se encuentran del otro lado, Salón España, vamos a irnos a la Casa de las Sirenas, vamos a una mezcalera, y de ahí, bueno, la mezcalera de la Casa de las Sirenas, y de ahí nos iremos a la Potosina, igual que estaremos yéndonos hacia la zona de la Peninsular, que es las cantinas que estamos ahorita viendo, por lo menos esas son las que están programadas. Igual las bases se encuentran en lo que es la página de Charlas de Leyenda. Y bueno, amigos, agradezco mucho su atención y espero seguir contando con su preferencia. Agradecemos su atención a esta charla. Ah, sí, y recordarles otra cosa. A ver, resulta que les sugiero, ustedes saben, muchos de ustedes saben que Charlas de Leyenda además es un programa de televisión por internet que se transmite todos los días jueves a través de la plataforma Hola TV, ya sea por Facebook o por YouTube. Yo recomiendo primero Facebook porque ahí sale primero, que se transmite los días jueves a las 9 de la noche. Pues bien, estamos ahorita en una serie de programas que empezaron hoy. Hoy a las 8 de la noche transmitió lo que fue México en el Corazón, la primera parte del programa de Charlas de Leyendas. Es un programa que va a estar dividido con nuestro programa hermano, México en el Corazón. Empieza lo que es la primera parte, fue hoy. Váyanse a México en el Corazón, chequen lo que es, váyanse a Hola TV y busquen a México en el Corazón, porque estamos hablando de la elaboración del pan de muerto. En este caso, fuimos directamente con un chef, el cual paso a paso nos va a enseñar, bueno, a mí ya me lo enseñó, pero cómo se hace un pan de muerto, cómo se tiene que dar los tiempos, cómo se acomodan los ingredientes para que se sublimen perfectamente, cómo se mezcla la masa. Un programa que está excelente. Y empezó hoy. Váyanse a Hola TV, chequen ese dato. Y mañana jueves, la segunda parte a través de Charlas de Leyendas por, obviamente, Hola TV a las 9 de la noche. Y el próximo miércoles igual. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Ya estamos cerca de las 2 horas. Y les agradezco mucho su atención. Ahora sí me despido de ustedes, agradeciéndoles de antemano toda su atención y su paciencia, porque hoy me tocó un aguacero y me agarró el tráfico. Me quedé atorado en el tráfico y luego en los semáforos no había luz y bueno. Pero bueno, agradezco mucho su atención y muchas gracias, que descansen mucho. Ya no veo que tengan ninguna duda. Cualquier duda me la pueden hacer ya terminando el programa, igual por el medio. Yo todavía sigo aquí en la página de Charlas de Leyenda, checando todavía lo de algunos eventos y respondiendo sus dudas. Pues muchas gracias, que pasen muy buenas noches, hasta luego.